importante a nivel mundial a ser la tercera causa de muerte a nivel mundial. Entonces, pues no es poca cosa, siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, pero pues el EPOC es la tercera causa de muerte y la cuarta causa de que un paciente deje de ser productivo en edades tempranas. O sea, que el paciente a partir de los 40 años sea un paciente que ya no puede trabajar o que tiene que dejar de hacer sus cosas porque, pues, porque pues tiene una enfermedad crónica pulmonar que le da disnea, que le da tos y que le altera su calidad de vida y que ya no lo deja ser tan productivo como antes. El asma, la tuberculosis, el cáncer pulmonar, bueno, tuberculosis en países desarrollados o en fase de desarrollo, el cáncer pulmonar y bueno, las infecciones respiratorias agudas. Estas son las 5 patologías más frecuentes. Obviamente esto después de todo lo que es la pandemia, claro que se va a ir moviendo, porque bueno, pues saben la cantidad de muertos a nivel mundial que ha habido por el COVID y obviamente estas estadísticas van a ir cambiando. Pero entonces no son poca cosa las enfermedades pulmonares, ahorita han cobrado muchísimo más auge, sobre todo las infecciosas, y sí son pues patologías y son cosas que tienen que tener muy en mente, porque por ejemplo, no sé, la tos crónica es una de las principales causas de consulta general, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un semáforo intermedio para tuberculosis pulmonar, o sea, estamos en el semáforo amarillo, ni siquiera tenemos semáforo verde en esta patología. El cáncer pulmonar, pues es el cáncer más letal que existe. Entonces, sí son patologías que sí tienen que tener en cuenta y bueno, pues las vamos a ir viendo también en la clase de neumología. Bueno, si les toca conmigo. El EPOC pues es una enfermedad que ya saben que es de 2 tipos, bronquitis crónica o enfisema pulmonar. El detalle del EPOC es que es una enfermedad sistémica. Y sí quiero hacer enfoque en esto, porque no es nada más que el paciente tenga enfisema y normalmente en el hospital pues como que se deja de, sí tiene EPOC, sí tiene EPOC, pero no le dan la importancia que requiere y es una enfermedad sistémica. No solamente afecta al pulmón, afecta a muchos otros órganos del sistema, afecta al corazón, afecta a los huesos, afecta a los músculos, afecta al sistema nervioso central. Entonces sí tiene varias implicaciones a nivel del organismo. Y bueno, pues aumenta mucho el trabajo respiratorio porque el paciente, su gasto energético basal está aumentado por el gran trabajo que requieren los músculos respiratorios para funcionar bien. Un estado avanzado del desgaste muscular también es porque estos pacientes, como tienen una inflamación sistémica, una inflamación generalizada, pues tienen elevada la interleucina 1 y el TNF. Entonces, al estar elevadas las interleucinas de la inflamación, son pacientes que tienen poco apetito, que tienen alteraciones en los sabores. Ya saben que estos pacientes la comida no les sabe igual que antes. Entonces por ende los lleva a estados de ayuno, a estados de pérdida de peso, de pérdida de masa muscular, a estados de atrofia muscular, y como tienen disnea por su patología pulmonar, pues no se quieren mover. Entonces pierden músculo, tienen gasto energético basal aumentado, no se quieren mover por los síntomas pulmonares y es un círculo vicioso del que luego es muy difícil sacarlos. Entonces empiezan a tener mucha desnutrición. De hecho, el índice de masa corporal bajo, menor de 21, es un factor de mal pronóstico en época. Entonces empiezan a tener bajo peso y menos pueden hacer las cosas, ¿no? Más deteriorados, más inflamados, ¿no? Y bueno, pues también el uso constante de esteroides en algunos pacientes, sobre todo los que están teniendo EPOC refractario al tratamiento, y que están teniendo muchas exacerbaciones, pues ya saben que el uso de dexametasona o de esteroides tiene un gran impacto a nivel del miocito. Algunos pacientes, sobre todo en pacientes con EPOC avanzado, pues son pacientes que, de hecho todos los pacientes con EPOC se tienen que ir a una valoración cardíaca porque muchos de ellos pueden desarrollar insuficiencia cardíaca derecha e hipertensión pulmonar y bueno, pues agregan
o sea, a pesar de todo esto, de lo del pulmón, los músculos, todavía tengamos que tratarlos por insuficiencia cardíaca derecha, limitar la ingesta de líquidos, o sea, como que es un circuito de círculo vicioso, ¿no? Como les dije, tienen alteraciones musculares, sobre todo, bueno, de músculo esquelético, pero también de músculo esquelético respiratorio, el músculo más afectado por mucho, pues es el diafragma, que es el principal músculo de la respiración. Ya saben que el diafragma se aplana, o sea, se hace muy delgadito, no solamente en pacientes con EPOC, sino en pacientes, por ejemplo, que tienen ventilación mecánica desde hace ventilación mecánica prolongada. Son pacientes que pues los músculos respiratorios se van haciendo muy delgaditos, sobre todo el diafragma, entonces tiene poca fuerza, no tiene pico de tos o tos, pues eso no sirve, y esto es mucho, o sea, a veces le hace como, entonces ni tosen, no pueden sacar secreciones, no protegen vía aérea, entonces es un problema. El gasto energético pues está elevado hasta en el 40%. El paciente con EPOC casi, fíjense, 25 al 40% están desnutridos por esta inflamación sistémica y liberación de enzimas proinflamatorias. Y pues tienen, la V representa consumo. Y tienen un consumo alto de oxígeno, porque los tejidos, o sea, el paciente cursa con insuficiencia respiratoria y bueno, pues tiene consumo alto de oxígeno a nivel de los tejidos y a veces no lo puede solventar pues porque el pulmón ya no intercambia gases, ¿no? Tienen alteraciones del BQ, de ventilación-perfusión, entonces el paciente no intercambia gases y el tejido necesita oxígeno para vivir. Entonces, bueno, ¿por qué pasa esto? Pues por la ineficacia de los músculos respiratorios, por las alteraciones parenquimatosas per se, por la resistencia de las vías aéreas que da obstrucción y porque están en un estado de hipermetabolismo, están en un estado catabólico. Por eso se conoce con un concepto que se llama caquexia pulmonar, que es muy frecuente pues, en pacientes con EPOC, que es donde más se ve, y en pacientes con bronquiectasias también se ve esto de la caquexia pulmonar. Entonces son pacientes completamente emaciados, con insuficiencia respiratoria, atrofia de los músculos esqueléticos, mal manejo de secreciones, exacerbaciones frecuentes, etc. Ya lo comenté, atrofia de las fibras de los músculos inspiratorios y expiratorios, o sea, del músculo, de la musculatura respiratoria en general, sobre todo del diafragma. Y hay un cambio del tipo de miofibrillas por esta enfermedad crónica. Hay debilidad muscular por esta atrofia y de hecho o sea, en biopsias de músculo se ve como hay inflamación específica del músculo esquelético por EPOC o por algunas otras distrofias, pero EPOC da inflamaciones musculares muy específicas y eso ya se vio con biopsias musculares, ¿no? Pues mucha fatiga, ya cuando el paciente está en fases muy avanzadas de la enfermedad, incluso utilizan ventilación mecánica no invasiva, que es una mascarilla que hace durante la noche un trabajo respiratorio que ya el paciente no puede hacer, o sea, ya de plano, ya el daño muscular de músculo respiratorio es tan intenso que tienen que usar ventilación mecánica que haga el trabajo por lo menos durante la noche, no porque tengan apnea del sueño ni nada de eso, ni por la insuficiencia respiratoria, sino para que puedan ayudar con el trabajo respiratorio porque ya están en las últimas, ¿no? Y bueno, pues el parénquima ya saben que es una destrucción proteolítica con una disfunción proteasas, antiproteasas. Se destruye el parénquima, el colágeno de las fibras elásticas retroactivas. Acuérdense, la expiración es un proceso pasivo y es por estas fibras elásticas que se regresan como un resortito. La verdad es que cuando no están estas fibras elásticas, pues se queda inflado y se infla y se infla y se infla, y por eso tienen disnea, tienen atrapamiento de aire, deformación del tórax, pues el tórax en tonel, ¿no? Precisamente por este atrapamiento de aire crónico. Y pues también le pega al surfactante y pues obviamente disminuye la tensión superficial y bueno, tienden a colapsar los alveolos.
Es importante que en paciente que tiene, acuérdense que pues el pulmón elimina dióxido de carbono, y para eso pues es importante que haga un adecuado intercambio gaseoso, que el intercambio gaseoso pues básicamente es una de las principales funciones del pulmón, si no es que la principal, o sea, meter oxígeno y sacar dióxido de carbono producto del metabolismo celular. El detalle es que cuando está muy afectada ya la función pulmonar por aumento del espacio intersticial, por ejemplo en fibrosis pulmonar o alteraciones BQ, pues ya el paciente ni mete oxígeno ni saca dióxido de carbono, empieza a hipoventilar. Entonces ese paciente empieza con hipercapnia crónica diurna, porque hay hipercapnia nocturna en el sueño y hipercapnia diurna. Entonces, en los pacientes que tienen enfermedades crónicas pulmonares que en la consulta saturan por debajo de 92, hay que pedirles una gasometría arterial y de preferencia una difusión de monóxido de carbono para ver que no tengan alteraciones en el intercambio gaseoso, no tengan hipercapnia crónica, porque pues acuérdense que todos los carbohidratos finalizan su vía metabólica en ATP, agua y dióxido de carbono. Entonces, si de por sí el paciente no puede eliminar por esta hipoventilación crónica que tiene el dióxido de carbono que producen sus células de manera normal, porque el nivel de dióxido de carbono en la sangre depende de la producción y la eliminación. Entonces, si yo produzco mucho dióxido de carbono porque, por ejemplo, tengo un paciente quemado, pero mi pulmón está intacto, pues va a sacar toda esa producción excesiva de dióxido de carbono. Pero si mi pulmón no puede hacer eso porque tiene enfisema o porque tiene fibrosis pulmonar, pues empieza a tener retención crónica de dióxido de carbono. Y si yo a esos pacientes les empeoro el aumento de la producción, si les digo que no pueden ni sacar lo que producen normalmente sus células, entonces si yo le aumento a través de la dieta alta en carbohidratos mayor producción de dióxido de carbono, pues peor. Entonces es importante que limitemos el uso de carbohidratos y grasas porque pueden incrementar el trabajo respiratorio, aumentan la frecuencia respiratoria para poder sacar este dióxido de carbono excesivo que tienen o que estamos dando a partir de la dieta, por ejemplo. Hay que tener solamente mucho cuidado y especificarles a los pacientes con EPOC que pues una comilona de lasaña, carne, alcohol, pastel, pues no, o sea, pues no. O sea, es que ellos no pueden estas cosas, tienen que limitar el uso de pastas, de carbohidratos, de harinas procesadas, de azúcar refinada, de alcohol, porque pues les va a dar disnea después de comer. Es lo que dice aquí, en paciente con función respiratoria limítrofe, por alguna patología aguda o crónica, por ejemplo un EPOC crónico o una fibrosis pulmonar crónica, pues ya a ellos les aumentas la producción de dióxido de carbono, ya sea por la dieta o porque, por ejemplo, les dio una neumonía. Si a ellos les da neumonía, o les da un infarto, o les da una tromboembolia, o les da una neumonía de cualquier etiología, por COVID, bacteriano, influenza, la que ustedes quieran, van a empezar a producir mucho dióxido de carbono. Y como no lo pueden eliminar, entonces, ¿qué van a hacer? Acidosis respiratoria. Van a haber pacientes con pH bajo, con elevado el dióxido de carbono. Empiezan a generar acidosis respiratoria. En estos pacientes se pueden ayudar de ventilación mecánica no invasiva para sacar ese dióxido de carbono, ayudarle a los músculos respiratorios a funcionar mejor y a sacar el dióxido. Pero como no van a ser pacientes que están intubados o a lo mejor no los llevamos a la intubación, vamos a tener que tener muchísimo cuidado con la dieta en el contexto agudo. Y bueno, también crónico, pero sobre todo en el agudo, porque de por sí en un paciente agudo ya está produciendo muchísimo dióxido de carbono. Entonces no lo voy a aumentar con la dieta. Bueno, entonces es importante que limitemos el uso de carbohidratos y que mejor nos apoyemos un poquito más en grasas,
porque hacen un menor esfuerzo respiratorio, porque producen menor dióxido de carbono. Entonces no estresamos al pulmón con que querer sacar este dióxido de carbono, ¿no? Y también hay que aportarles proteína, pero con rehabilitación, porque como tienen atrofia de su músculo está permanentemente inflamado, sí vale la pena que hagamos un buen aporte de proteína junto con esquemas de rehabilitación sencillos. ¿De qué depende la rehabilitación? Pues de qué grado esté el EPOC, porque ya en pacientes con BEF1 en la espirometría por debajo de 50, pues se pueden hacer pocas cosas con la rehabilitación, pero si los agarramos en fases todavía no tan graves como un EPOC leve, EPOC moderado, pues podemos hacer todavía mucho por esos músculos, tanto respiratorios como esqueléticos. Y rehabilitar músculo esquelético, pues mejora la sensación de disnea. No te va a impactar en el BEF1, pero sí te mejora la calidad de vida y la sensación de disnea que tiene el paciente. Bueno, se mejora la utilización de oxígeno, la respuesta hemodinámica, disminuyen el consumo de oxígeno. Todo el soporte nutricional tiene que ser individualizado, bueno, pues yo creo que ya lo saben. Y el objetivo, pues, es optimizar el intercambio gaseoso, o sea, obtener oxígeno y sacar el dióxido de carbono. O sea, tenemos que garantizar que el pulmón siga haciendo sus funciones para las que existe. Y la principal es intercambiar. Bueno, dijimos que tienen elevado su gasto energético basal, no tienen apetito, empiezan a estar con síndromes consuntivos, con caquexia, porque están permanentemente inflamados. Entonces, no nada más es de come y ya. El paciente no tiene apetito, no quiere comer, está deprimido porque pues el EPOC da grandes, o sea, tiene una alta incidencia de depresión y ansiedad. Entonces, pues, ¿no? O sea, además nos estamos enfrentando con ese problema. Entonces no quieren comer, no tienen apetito, están bien desnutridos, les falta el aire. De los micronutrientes, es muy importante aportarles los micronutrientes que son útiles para la producción de surfactante, los que son útiles para estimular la inmunidad, como son la vitamina D, por ejemplo, que ya saben que ahorita está pues como súper de moda, y no es que no es el descubrimiento del año, ¿verdad? Pero bueno, pues ya se sabía que la vitamina D es un gran micronutriente que ayuda muchísimo a los pacientes neumópatas. En paciente asmático está demostradísimo que disminuye la cantidad de exacerbaciones al año. En el paciente con EPOC, pues mantiene la integridad pulmonar, ayuda a los mecanismos de defensa pulmonar. Solo a nivel pulmonar, a nivel sistémico, pues ya saben que tiene un impacto importantísimo a nivel de inmunidad celular, de protección contra infecciones virales y bacterianas. Por eso es muy importante, de verdad, tomar niveles de vitamina D a los pacientes solamente para mantenerlos bien. Es rarísima la intoxicación del paciente con vitamina D, o sea, nos van a intoxicar. Bueno, o sea, la dosis de intoxicación es altísima, es en millones, y aquí manejamos unidades. Entonces, si no quieren estar dando así a diestra y siniestra, bueno, pídanle los niveles de vitamina D. Entonces, el paciente, para tener suficiencia, porque hay suficiencia, deficiencia e insuficiencia, entonces insuficiencia menos de 10, deficiencia de 10 a 30, y normal arriba de 30. Entonces, pídanle unos niveles. Yo todos los neumópatas, todos, absolutamente todos los tengo con niveles de vitamina D. Para que si les falta, pues obviamente los podamos suplementar con una dosis de 4.000 a 8.000 unidades. Las pastillas de vitamina D son de 4.000, hay unas de 5.000. Hay unos como tipo shots de 10.000 unidades, que son una vez al mes, por ejemplo, o una dosis de 4.000 a 8.000 unidades al día. Y vamos viendo que el paciente pues tenga ingesta en la dieta de vitamina D, que es verdura verde, huevo y pescado, salmón, atún.
y si están deficientes, pues suplementarlos. Y si están normales, pues solamente que sigan con una dieta adecuada con niveles de vitamina D, de zinc, de vitamina C, vitamina E, que son las principales que nos ayudan con el sistema inmunológico. Bueno, ya vimos, ¿no? Preservar la integridad del epitelio pulmonar, propiedades antiinflamatorias. El magnesio también es muy, muy importante porque nos ayuda también a la integridad pulmonar y a los mecanismos de defensa pulmonar. Otras como el selenio, los betacarotenos, la vitamina E y la C, que ya les había mencionado, nos ayudan, bueno, la deficiencia de estas vitaminas pues disminuye las defensas naturales del cuerpo, aumenta la inflamación de la vía aérea. Entonces lo que queremos es que de por sí, si el paciente con EPOC, con asma, con fibrosis, no todas las fibrosis, sí, pero bueno, por lo menos EPOC, asma, bronquiectasias, tienen una inflamación crónica de la vía respiratoria, pues lo que no queremos que empeore con una deficiencia de micronutrientes, o no queremos que esta inflamación empeore con una dieta alta en conservadores. Se maneja mucho, por ejemplo, en asma, lo que son las dietas antiinflamatorias, que son estas dietas, ven esas dietas como muy gringas, muy americanas, occidentalizadas, llenas de conservadores, de alimento poco natural, muy procesado, pues al paciente asmático le cae pésimo, le viene pésimo, ¿no? Entonces no podemos con estos pacientes con inflamación crónica, permitirles ese tipo de dietas o hacerles sugerencias que tienen que comer alimentos lo más natural, bajos en conservadores, pocos carbohidratos, para que no estén empeorando su propia inflamación crónica permanente con dietas proinflamatorias, que son todas las que les estoy diciendo. Y que siempre tengan pues buenos niveles de sus micronutrientes, ¿no? De todas sus vitaminas. Entonces, bueno, el paciente que está agudizado, pues ya saben, ¿no? Que se calcula de 25 a 30 hasta 35 kilocalorías por kilo por día, dependiendo, sobre todo si el paciente está intubado. Pero pues es que aquí el paciente neumópata que está intubado ya no solamente tiene un problema pulmonar, tiene un problema sistémico. A lo mejor trae neumonía, a lo mejor se infartó, a lo mejor es diabético, hipertenso o es obeso, o sea, tiene otras comorbilidades que hay que tomar en cuenta. Por eso, pues obviamente nosotros no indicamos la dieta, se tiene que hacer a través de apoyo de nutricionistas o de nutriólogos especializados. Eso es lo ideal. Bueno, el paciente intubado, lo ideal es de 50 a 70% de carbohidratos, de grasas, para cumplir requerimiento energético, proteínas ya saben de 1 a 1.5 gramos kilo día, en no hipercatabólicos y en hipercatabólicos de 1.5 hasta 1.8 kilo día. Pero porque no solamente tienen EPOC, ellos tienen ya 1000 cosas, tienen muchas cosas. El paciente con COVID a veces no solamente tiene solo COVID, o sea, tiene muchas otras comorbilidades, es obeso, es hipertenso, es diabético, o sea, tiene otras comorbilidades, o tiene cáncer, o tiene enfermedades autoinmunológicas que lo llevaron a esa infección grave, ¿no? Garantizar micronutrientes, los que ya habíamos dicho, fósforo, magnesio, calcio, fierro, zinc, potasio y bueno, las vitaminas, porque tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Hay unas vitaminas que la marca se llama Stress Tabs, así, Stress Tabs con zinc. Entonces tienen zinc, tienen vitamina C, E y creo que D, me parece, no, creo que la D no la tienen, pero tienen E, C, tienen zinc y tienen otra, y la tienen en muy buenas concentraciones. Entonces el Stress Tabs con zinc es bastante buena opción para suplementar a estos pacientes, más la vitamina D. Dudas o preguntas, lo que les quiero que les quede claro es, paciente neumópata crónico, que durante la consulta estamos poniéndole nuestro oxímetro y estamos viendo que ese paciente satura por debajo de 90, pues nos está diciendo que es un paciente que ya tiene insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, ese paciente neumópata con insuficiencia respiratoria crónica, saturando menos de 92 al aire ambiente por oximetría, hay que tomarle una gasometría arterial para que nosotros veamos si es una insuficiencia respiratoria tipo 1, o sea, solamente hipoxémica,
o sea, es una insuficiencia respiratoria tipo 2, que es hipoxemia más hipercapnia. Porque si el paciente ya tiene hipercapnia diurna, pues es un paciente que hay que cuidarle muchísimo la dieta. Quitarle de preferencia todos los carbohidratos, harinas procesadas, azúcar refinada, no todos, pero sí recomendarle que eso no lo coma, que tenga dietas altas en pescado, salmón, atún, verdura verde, huevo, pueden comer proteína, carne roja 1 a 3 veces por semana, que acudan a programas de rehabilitación pulmonar para que se pueda complementar con su dieta. Y hay algunos alimentos antiinflamatorios, como son el jengibre, como son la cúrcuma, la guayaba, la piña. Todo ese tipo de alimentos tienen propiedades antiinflamatorias, sobre todo lo que es jengibre y cúrcuma, ajo, cebolla, ayudan muchísimo a los síntomas. O sea, los pacientes hasta te dicen, es que yo cuando me siento mal me como un ajo. ¿Por qué será? Pues porque se sienten bien después de comerlo, porque tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces todo este tipo de alimentos ayudan y se les recomienda que los ingieran en su dieta o que los incorporen. ¿Sabes qué? En tu jugo pues vas a echar un pedacito de jengibre, un pedacito de cúrcuma y los vas a moler, vas a hacer tecito de jengibre por las noches, vas a aumentar esta ingesta de frutas como piña, guayaba y mango, que son las más antiinflamatorias que hay, así, ¿no? O sea, hacerles este tipo de recomendaciones, pues para ayudarlos en su vida diaria. Si ya son pacientes de terapia intensiva, pues obviamente necesitamos apoyo de nutrición para calcular aportes enterales o parenterales o los dos. No sé si tengan dudas o preguntas, o si todo estuvo muy rápido, ¿no? No, Doc. Yo quedé, estuvo bastante claro. Solamente preguntarle cosas como, por ejemplo, el arroz hervido, o hay unas ciertas frutas que por lo regular dicen que tienen como más azúcar, ¿no? Ese tipo de frutas también se las puedes dar. Obviamente no es diabético, ¿no? Sí, o sea, haz de cuenta que ves que hay frutas que tienen aportes de glucosa muy altos y que hacen picos de glucosa muy altos, ¿no? Entonces yo les recomiendo estas frutas porque son las que tienen más propiedades antiinflamatorias y que sí les ayudan a los pacientes. Pero bueno, o sea, si tú ves que esas frutas, la verdad es que no sé si guayaba, piña, el mango sí tiene muchísima azúcar, pero guayaba y piña pues pueden tener niveles de glucosa menos, o sea, pueden hacer picos de glucosa tal vez menos altos y pueden beneficiarse los pacientes de ellas. O sea, tampoco van a comer así 1 kilo de guayabas al día, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, no sé, que le den agüita de guayaba, una guayaba picada, o sea, solamente incorporarlo a la dieta. Okay. Yo prefiero que en vez de que quiten guayaba o piña, que mejor quiten harina procesada, o que mejor quiten azúcar refinadas, o que quiten pastas. Las pastas son súper inflamatorias, hasta dan colitis. O sea, entonces quitar todo mejor, o sea, si vas a quitar o vas a restringir carbohidratos, pues mejor restringe estos carbohidratos muy procesados. Ok, gracias, doctor. ¿Qué más? Entonces, aguas con el hipercápnico. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Es bien importante que ahorita, por lo de la epidemia, pues entonces no solamente hay paracetamol y ya para COVID. No, den recomendaciones nutricionales. Los pacientes lo valoran muchísimo. ¿Verdad? Que los pacientes lo valoran muchísimo porque luego ellos hasta te preguntan, ¿y qué como? ¿Y qué puedo comer? Y sí como esto, o sea, siempre estén bien enterados de las recomendaciones. Obviamente yo me sé bien las recomendaciones pulmonares, no sé, a lo mejor para el riñón, pues son otras, ¿no? Para el reflujo, pues son otras. Ve que los gastros, pues tienen sus dietas que dan a los pacientes. O para coledocolitiasis, pues es otra. O sea, pero sí es importante que den recomendaciones generales específicas de las patologías porque uno, es parte del tratamiento, dos, pues son médicos y tienen que ver al paciente como un todo, y tres, porque es altamente valorado por los pacientes. A los pacientes les gusta, pueden hacer folletitos, y les gusta que ustedes los vean como algo más íntegro. Es un mejor, ¿eh? Y sí les va a ayudar.
y usted, de su experiencia y como comentario, hay pacientes que pues ahora sí que están comórbidos, tienen varias cosas, y ahora aparte del COVID, tienen por ejemplo insuficiencia renal o tienen su afectación renal secundaria al COVID, y ahí todavía se les pone en posición prona en algunas situaciones que... No, sí, está indicada. O sea, el paciente ventilado, la posición prona ha mejorado la mortalidad, o sea, eso está indicado. Sí, pero aparte para el aporte proteico, pues se mete uno en un montón de problemas, porque tiene su problema renal, tiene el problema respiratorio y tiene una depauperación de masa muscular, pero creo que todos pierden como unos 10 kilos, de entre 10 y 15 kilos, todos los que han estado intubados. Más o menos en paciente que tiene COVID de leve a moderado pierden entre 4 a 10 kilos, más o menos. De leve, paciente intubado pues, se pueden echar hasta 20, 25. Sí. Pues mucho depende de la reserva que uno tenga, de cómo enfrente la enfermedad y luego para recuperarse que no tenga fallas renales porque, o hasta hepáticas. El manejo del paciente COVID ha sido por mucho sumamente complejo. O sea, es una cosa que te quieres dar de topes en la pared porque lo que para ti tú resolvías rápido, no se resuelve, se complica. Como no sabemos casi nada del virus, es la realidad, entonces no entiendes. No puedes resolver algo que tú no estás entendiendo y las maneras en las que las resolvías otras cosas no aplican, por eso también da mucha frustración. Entonces el manejo nutricional, pero no solo nutricional, de todo, ventilatorio, metabólico, está tremendo porque el músculo está dañado por la propia infección de COVID, el COVID tiene daño directo al músculo, igual que lo hace la influenza, por ejemplo, los daño directo. El uso de esteroide, la postración, el estado hipercatabólico. O sea, quedan los pacientes, aunque no hayan estado intubados, aunque solo hayan estado con ventilación mecánica, no invasiva, o con estas puntas nasales de alto flujo, o incluso con mascarilla reservorio, quedan hechos un moco, con muchísima atrofia muscular, el músculo completamente desacondicionado, y no solamente el músculo esquelético, sino el músculo cardíaco. Entonces vienen a la consulta post-COVID y nada más en lo que entran, o sea, 130 de frecuencia cardíaca. No aguantan nada. O sea, el corazón, además de que muchos en miocarditis, que a veces pasa hasta desapercibida, mal del músculo cardíaco, desacondicionados, atróficos. Entonces, el manejo post-COVID y COVID tiene que ser completamente multidisciplinario, como cualquier paciente grave. Y si la nutrición está muy difícil, o sea, en ellos, y no nada más eso, todo está bien difícil con ellos. Sí, está bien. Perfecto, doctores, ¿alguna otra pregunta? Por ahí, oiga, doctora Fadia, pues yo le agradezco muchísimo toda su atención, su presteza para esta plática. Sé que está bien ocupada casi siempre, pero yo creo que no cabe... Ya un poquito menos, ya ve que hubo un semestre que yo de plano así dije, ay, no, doctor, no puedo, o sea, perdóname, pero está cañón, ¿no? Pero ahorita, bueno, pues gracias a Dios ya los casos van como disminuyendo, ya hay un poquito más como de tiempo y de espacio, y pues sí se pudo, y qué bueno. No, pues me da mucho gusto, doctora. Le agradezco, doctora, que haya estado con nosotros. No sé si hay una última pregunta, y si no, pues le agradecemos a la doctora, por favor. Gracias. No, pues, hola, doctora. Hola, Fadia, saludos, gracias. Qué bueno que estuvo en la plática. Verte y oírte. Sí, qué gusto que estuvo en la plática, ojalá le haya gustado mucho, doctora. No, aprendí mucho, Fadia, como siempre contigo. Muchas gracias. Qué gusto verlos a los dos. Gracias. Igualmente. Aunque sea así, pero ya eventualmente ojalá que pues, espero a ver si el próximo año ya podemos regresar. A ver si ya nos encontramos otra vez nuevamente. Pues muchas gracias, doctora, muchas gracias, Carmen, gracias a todos ustedes, doctores. Pues no se desconecten, yo creo que vamos a seguir en un ratito más ya con la siguiente clase. Se los agradezco mucho, muy amables. Hasta luego, chicos, adiós, bye.